Bueno, bienvenidos todos a una nueva entrega del podcast de Contracultura. Feliz de estar nuevamente hoy aquí haciendo este programa que es absolutamente revelador. No les exagero ni siquiera por un poco cuando les estoy diciendo que este programa es absolutamente revelador para poder entender, para poder dimensionar también, comprender los cambios que se están produciendo hoy en el mundo. Me gustaría que que la gente pudiera conocer esta información. Me gustaría que toda esta información tuviera mucha más difusión. Esta es una de las piezas claves de todo este puzzle. Y créanme que llevo años estudiando esto y les digo que es así, es una de las piezas importantísimas para poder entender todos estos cambios y entender, a veces uno tiene la intuición cuando uno ni siquiera está metido en estos temas, pero a mí por lo menos eso me llevó a esto, el análisis, ¿no? El uso de la lógica, el uso del sentido común nos lleva a veces a la conclusión y decimos, bueno, pero esto parece estar todo orquestado, todos estos cambios que estamos viviendo, todo este desastre actual en que se encuentra la humanidad. Y el sentido común a veces nos dice que esto está todo orquestado. Y cuando uno se encuentra con información como la que vamos a compartir a continuación, realmente no queda ninguna duda de esto. Muchos podrán preguntar cuál es la prueba de que esto realmente haya sucedido, de que esta conversación, estas cintas que se transcribieron posteriormente en unas cintas realmente hayan sido reales. Pero los personajes que están relatados aquí hoy en día son absolutamente reales, 100% reales. Son dos doctores. Me falta el aliento a veces para poder contenerme, porque esto es vital. Y es una lástima que el video anterior lo hayan compartido tan pocas veces, o tan pocas veces haya puesto la gente ahí, voy a compartir esto, porque esto es de vital importancia. Nuestro programa ya no está llegando a los 100.000, 70.000, 250.000, 450.000 reproducciones que tenían nuestros videos. Así que es tarea tuya que nos ayudes a romper este cerco y poder llevar esta información a más personas. Y dejar que las personas puedan evaluar esta información, a ver qué les dice su sentido común y cómo explican que el año 1969 se haya revelado la información que les voy a dar a continuación y prácticamente todo esto se haya cumplido hasta el día de hoy. Pero con una precisión impresionante. Antes de comenzar, tienen que ver el último episodio de Contracultura. Se llama, ¿por qué? Porque esta es la parte 2 de este programa, El orden de los bárbaros. Y la parte número 1, escuchen bien, porque van a preguntar dónde está la parte número 1. La parte número 1 se llama ¿Es posible que los cambios que estamos viviendo sean manipulados? El orden de los bárbaros 1. Ese está en Contracultura. Resulta que hubo una reunión de pediatras y estudiantes que tuvo lugar el día 20 de marzo del año 1969 en la Sociedad de Pediatría en Pittsburgh, que está ubicada en Ridge Avenue en Pittsburgh. Y uno de los oradores que hubo aquel día en 1969 fue el doctor Richard Day. ¿Quién es él? Bueno, fue un eminente profesor y médico y director médico, además de la organización Planned Parenthood, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Esta reunión de marzo, del 20 de marzo de 1969, el doctor Day pidió a los asistentes que no tomaran notas ni registraran lo que estaban a punto de decirles. Algo que el doctor Dunegan, quien recopiló toda esta información, quien tomó notas posteriormente y volcó esto en unos audios, en 3 audios. Este programa es la transcripción del segundo audio, así como el anterior es la transcripción del primero. Y el doctor Dunegan, quien recopiló todo esto, dijo que parecía inusual que un profesor preguntara a su audiencia.
que no tomaran nota, ¿cierto?, ni registraran lo que estaba a punto de decirles. Y la razón que el Dr. Day insinuó fue que habría repercusiones negativas, posiblemente peligro personal para él, si es que se supiera ampliamente que estaba hablando sobre la información que estaba a punto de transmitir al grupo. Y el Dr. Day le dijo al grupo que lo que estaba a punto de decir le facilitaría la adaptación si sabían qué esperar de antemano. Una afirmación algo así como ambigua que se volvió más clara a medida que el Dr. Day hablaba, dice el señor Dunnigan. Dunnigan tuvo la impresión de que el Dr. Day hablaba como un experto, entre comillas, más que como una persona que presentaba una teoría o hablaba en términos retrospectivos. El conocimiento del Dr. Day fue concreto cuando habló sobre el futuro y las estrategias de las personas y organizaciones que tenían un plan definido para el mundo y estaban en condiciones de garantizar que ese plan se ejecutara. Ustedes se preguntarán qué plan definido es este. Bueno, es un nuevo orden. En este documento se habla de un nuevo sistema, ¿no? Pero es un nuevo orden de características global donde hay cooperación incluso entre Oriente y Occidente, mucho más de lo que sale en la prensa. Eso es algo que hemos visto durante muchos programas aquí. Así que, al presentar que había quienes tenían un plan para el mundo, el Dr. Day también informó a su audiencia que había un cronograma y que mucho de lo que querían se lograrían a través de planes que ya estaban en marcha, dijo el Dr. Day. El Dr. Dunnigan, por su parte, recuerda que el Dr. Day dijo: planeamos entrar en el siglo XXI con buen pie, todo está en su lugar y nadie puede detenernos ahora, y que se sentía relativamente libre de hablar de esto con quienes consideraba amigos. El Dr. Day se refirió a los planes de quienes están en el poder como mucho más grandes que el comunismo. Esa frase es clave. Mucho más grandes que el comunismo. Y ahí uno entiende a través de esta frase por qué siempre los más poderosos, ¿no?, han trabajado y han promovido la agenda comunista al más alto nivel. Al más alto nivel. Son los mismos que ellos, que los perros de abajo, los perros comunistas critican, ¿no? El gran capital y todo. El gran capital siempre los ha financiado. Y la mejor prueba de eso es que hoy día trabajan para el gran capital, propulsando la agenda del gran capital. ¿Quién la lleva? Son sus perros, los perros de los capitalistas. Uno de los brazos que tienen ahí de ejecución son el comunismo. Bueno, al hablar de las personas que tenían el poder de diseñar e implementar tales planes, el Dr. Day afirmó que no ocupaban principalmente cargos públicos, sino eran personas prominentes que serían conocidas por el público a través de sus ocupaciones o cargos privados. Todo esto se relaciona con lo que sabemos sobre la élite actual, que está compuesta principalmente por familias que han estado involucradas en el financiamiento de instituciones financieras a gran escala como los Rockefeller, los Rothschild, entre otros. Y también, por supuesto, no olvidar a la realeza europea, la reina Beatriz, por ejemplo, de los Países Bajos, la reina Isabel II y otros también, ¿no? Y otras personas también extremadamente ricas que componen a través aproximadamente estos 300 miembros. Otras de las declaraciones que hizo el Dr. Day durante su introducción fueron: la gente tendrá que acostumbrarse a la idea del cambio, tan acostumbrada al cambio que esperará un cambio, nada será permanente y la gente confía demasiado, la gente no hace las preguntas correctas. El secreto que les decía, el gran secreto de los políticos, ¿no? De los políticos que llevan años ya en el cargo. Saben que la gente es estúpida en su gran mayoría y por eso les mienten descaradamente, como lo que acabamos de ver en el discurso, no, en el debate, entre Joe Biden y Donald Trump. El nivel de mentira absolutamente descarada de Biden solamente explica que está seguro que la gente es estúpida, ¿no? Pero la marea está cambiando. Bueno, si observamos cómo se ha desarrollado la sociedad durante todos estos últimos 40 años, las actitudes han cambiado significativamente, especialmente entre las generaciones que nacieron a partir de la década de los 70 y crecieron en una atmósfera de cambio. Aquí el desarrollo de la ciencia, también el desarrollo de la tecnología se ha producido a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad.
Y las personas ahora pueden viajar a cualquier parte del mundo y muchas eligen pasar tiempo, además en el extranjero, o trabajar en diferentes partes de su propio país, algo que a las generaciones mayores les habría parecido exótico e inalcanzable, prefiriendo que ciertas cosas siguieran como estaban, como puntos de referencia en sus vidas y también parte de toda esta base sólida sobre la que se sostenía su sociedad. ¿Por qué se hace mención a esto? Por el cambio, el permanente cambio. Y que los políticos convenientemente también promueven, ¿cierto?, siempre esa idea del cambio, ¿no? Es curioso todo esto. Es posible que estés aquí por primera vez escuchando esta información. Y por eso hice esta introducción, porque aquellos que vienen de más atrás, que han visto los otros programas, están claros de dónde viene esto, quién era el Dr. Day, quién era el Dr. Danegan, qué es el nuevo orden de los bárbaros, todo esto que se publicó, ¿cierto? Y están familiarizados con esta charla en la Sociedad Pediátrica de Pittsburgh en marzo de 1969. Así que vamos a seguir con la transcripción del segundo audio, que es absolutamente impresionante desde la primera estrofa, ¿no? Bueno, aquí ya estamos de vuelta. La cinta número 2 del nuevo orden de los bárbaros, de esta transcripción, ¿no?, que hizo el Dr. Danegan, dice lo siguiente: no más seguridad. Escuchen bien, nada es permanente. Las calles se desviarían, se renombrarían. Las zonas que no habías visto en mucho tiempo se volverían desconocidas. Entre otras cosas, todo esto contribuiría a que las personas mayores sintieran que era hora de seguir adelante, que sintieran que ni siquiera podían seguir el ritmo de los cambios en zonas que antes eran familiares. Se permitiría que los edificios permanecieran vacíos y se deterioraran, y se permitiría que las calles se deterioraran en ciertas localidades. El propósito de todo esto era proporcionar la jungla, la atmósfera deprimida para los no aptos. En algún lugar de este mismo sentido, mencionó que los edificios y los puentes se construirían de tal manera que se derribarían después de un tiempo, que habría más accidentes con aviones, ferrocarriles y automóviles. Todo esto, por supuesto, para contribuir a la sensación de inseguridad, de que nada era seguro. No mucho después de esta presentación, y creo que una o dos antes, incluso en la zona donde vivo, tuvimos un puente recién construido que se rompió, nos dice el Dr. Danegan. Otro defecto de un puente recién construido se descubrió antes de que se rompiera, y recuerdo haber leído sobre incidentes aislados en todo el país en los que los centros comerciales se derrumbaron justo donde estaban llenos de compradores. Y recuerdo que uno de los centros comerciales de nuestra zona, el primer edificio en el que estuve, donde se podía sentir esa vibración en todo el edificio cuando había mucha gente allí, y recuerdo que en ese momento me pregunté si ese centro comercial era uno de los edificios de los que estaba hablando el Dr. Day. Al hablar con gente de la construcción y arquitectos sobre el tema, decían: oh no, eso es, bueno, cuando el edificio vibra así, eso significa que es flexible, no rígido. Bueno, tal vez sí, esperemos y veremos. Otras áreas ahí estaban bien mantenidas. No todas las partes de la ciudad serían barrios marginales. Esto es increíble. Esto es tal cual lo que ha ido sucediendo. No solamente el tema de las calles que se renombrarían, eso podría pasar, ¿no? Y ha pasado siempre, ¿cierto? Pero que se permitiría el deterioramiento, los cambios en ciertas áreas para darle espacio a los no aptos. ¿Quiénes son los no aptos? Vamos a volver a recapitular la información clave del capítulo anterior. Los no aptos son aquellos que se tragan toda esta basura, que creen en toda esta agenda, que repiten las consignas. Esos son los primeros, ¿no?, en la lista. Ellos son los no aptos, y para ellos va dirigido el aborto y todo este tipo de cosas, ¿no? Ojo. Ojo. La prueba de esto es que no piensan por sí mismos, ¿no?, sino que piensan dentro de un esquema colectivo,
Y uno siempre que les pregunta por qué sigues esto o cuál es el motivo de esto, nunca saben, ¿no?, qué hay detrás. Solo repiten consignas. Así que la idea es proporcionar esta jungla, esta atmósfera deprimida para los no aptos. Usted está pensando, si nos escucha desde Chile, ¿no?, en el denominado estallido social, la revolución de octubre, ¿no?, del 2019. ¿Qué pasó ahí? Tal cual. Se permitió una atmósfera, ¿no?, que esta atmósfera de los no aptos, del lumpen proletariat, de los desplazados, tuvieran un espacio, ¿no?, de los marginados, si se quiere, tuvieran un espacio, ¿no?, un espacio para poder expresarse. Eso fue la expresión, ¿no?, de los no aptos, el arte de los no aptos, toda esta atmósfera deprimida con olor a heces, ¿no?, porque eso era de los no aptos. Esta es una de mis partes favoritas cuando habla de esto, porque esto es lo que está pasando hoy día tal cual. El crimen utilizado para gestionar la sociedad. Escuchen, se crearían barrios marginales y otras zonas bien mantenidas. Relacione esto con la inmigración, ¿no?, como están creando en todas partes barrios marginales, ¿no?, zonas de desigualdad. Aquellas personas capaces de abandonar los barrios marginales para ir a zonas mejores aprenderían a apreciar mejor la importancia de los logros humanos. Esto significaba que si abandonaban la jungla y llegaban a la civilización, por así decirlo, podrían estar orgullosos de sus propios logros. No había ninguna simpatía similar por aquellos que se quedaban atrás en la jungla de las drogas y los barrios en deterioro. Luego la declaración nos fue un tanto sorprendente. Creemos que podemos limitar eficazmente el crimen en las zonas marginales, de modo que no se extienda en gran medida a las zonas mejores. Tal vez debería señalar aquí que obviamente no son citas palabra por palabra después de 20 años, ¿cierto?, porque está recordando él lo que pasó en esa reunión, en esta transcripción que se hizo más o menos en el año 1988, creo, de estas cintas. Entonces está diciendo no es palabra por palabra. Pero cuando digo que estoy citando, estoy dando el sentido general de lo que se dijo casi palabra por palabra, tal vez no exactamente. Pero de todos modos recuerdo que me pregunté, ¿cómo puede estar tan seguro de que el elemento criminal se quedará donde él quiere que se quede? Pero continúo diciendo que se necesitaría una mayor seguridad en las zonas mejores. Esto significaría más policía, esfuerzos policiales mejor coordinados. Pero no dijo en ese momento, y me pregunté sobre las medidas que estaban tomando para consolidar todos los departamentos de policía de los suburbios alrededor de las grandes ciudades. Creo que la sociedad John Birch era una de las que decía apoyen a su policía local, no permitan que se consolide. Y recuerdo que me pregunté si esa era una de las cosas que tenía en mente sobre la seguridad. No lo dijo explícitamente, pero de todos modos continuó diciendo que se desarrollaría toda una nueva industria de sistemas de seguridad residencial, con alarmas y cerraduras y alarmas que se instalarían en departamentos de policía para que la gente pudiera proteger su riqueza y bienestar. Porque parte de la actividad criminal se extendería desde los barrios bajos a áreas mejores y de aspecto más próspero que parecían merecer la pena robar. Y nuevamente lo afirmó como si fuera una cualidad redentora. Miren, estamos generando todo ese crimen, pero miren lo buenos que somos, también estamos generando los medios para que ustedes se protejan de ese crimen. Una especie de cosa que se repitió a lo largo de esta presentación fue el mal reconocido y luego el autoperdón. Bueno, ya ves, te hemos dado una salida, ¿cierto? Porque él dice que siempre ahí está, crean el problema, pero también te dice, mira, lo buenos que somos, te vamos a dar una salida para que salgas de todo esto. Esto prácticamente es lo mismo que está pasando ahora, que dijo en el año 1969. ¿Cómo iba a saber que iban a potenciar la creación de barrios marginales? Miren lo que está pasando en San Francisco, en las ciudades demócratas.
¿no? Donde ya no hay espacio para tener más gente. Ahora se está hablando del co-living y que poco menos que tienes que aceptarlos en tu propia casa. Todas estas encuestas, ¿recibirías a un inmigrante en tu casa? ¿No? Vean lo que pasó en Canarias con esta ley donde obligaba a los propietarios, ¿no?, de casas de alto valor turístico que estaban cerca del mar a arrendar esas casas. Y no importa que la gente viviera ahí, están obligados por ley a arrendar estas propiedades. Consolidar el crimen para gestionar la sociedad en la instalación de cámaras, ¿no? Todo esto permite la instalación de cámaras, que el Estado se haga más poderoso mediante el crimen, la promoción del crimen. El Estado se hace más poderoso. Miren lo que pasa en Venezuela, porque no pueden sacar a Maduro, ¿no? Por los colectivos. Tienen todo su aparato criminal, ¿no?, para proteger al Estado. Como siempre les digo, ¿quién va a capitalizar todo este desorden? ¿Cierto? El sentido común nos dice que tenemos que estar alerta con esto, ¿no? Porque alguien va a capitalizar esto. ¿Quién se beneficia? ¿Cierto? Reducción de la preeminencia industrial estadounidense. Esto es tal cual lo que está pasando. Escuchen, se habló de la industria estadounidense. Era la primera vez que oía hablar de interdependencia global o de esa nación. O de esa noción, perdón. ¿Cierto? Esta noción de interdependencia global. El plan establecido era que las distintas partes del mundo se les asignarían diferentes papeles de industria y comercio en un sistema global unificado. La continua preeminencia de los Estados Unidos y su relativa independencia y autosuficiencia tendrían que cambiar. Esta fue una de las varias veces que dijo que para crear una nueva estructura primero hay que derribar la vieja, y la industria estadounidense era un ejemplo de ello. Nuestro sistema tendría que ser recordado para dar a otros países la oportunidad de construir sus industrias, porque de lo contrario no podrían competir contra los Estados Unidos. Y esto era especialmente cierto en el caso de nuestras industrias pesadas, que se reducirían mientras se desarrollaban las mismas industrias en otros países y en particular en Japón. Y en ese momento se habló del acero y en particular de los automóviles. Recuerdo haber dicho que los automóviles se importarían de Japón en igualdad de condiciones que nuestros automóviles de producción nacional, pero que el producto japonés sería mejor. En Estados Unidos se fabricaban cosas que se rompían y se desmoronaban, de modo que la gente tendría a preferir la variedad importada, y esto daba un poco de impulso a los competidores extranjeros. Un ejemplo era el japonés. En 1969 no recuerdo si se vendieron automóviles japoneses, pero ciertamente no eran muy populares. Pero la idea era que uno se podía sentir un poco disgustado con su producto Ford, GM, Chrysler o lo que fuera, porque las cosas pequeñas como las manijas de las ventanas, pongan atención, las manijas de las ventanas se caían más y se rompían las piezas de plástico que si hubieran sido de metal que habrían aguantado. El patriotismo sobre comprar productos estadounidenses pronto daría el sentido práctico de que si se compraban productos japoneses, alemanes o importados durarían más y estarían mejor. Entonces, en aquel momento el patriotismo se iría por el desagüe. Bueno, esto es muy impresionante porque hablando de la industria automotriz no fue sino hasta el año 1980 recién y 1990 cuando Japón recién superó a Estados Unidos como líder de la producción de autos en aquel entonces con hasta 13 millones de automóviles por año que se fabricaban, y ahí empezaron a aparecer exportaciones ya realmente significativas. Y cuando hace mención a los que les gusta el tema de los autos y que han comparado y han tenido distintos autos de distintas procedencias sin caer tampoco en los fanatismos, ¿no? Porque el auto siempre el que lo encuentra mejor el dueño simplemente, pero ustedes pueden ver la diferencia entre un auto japonés y un auto americano. Es tal cual lo que dice él. La sensación del auto americano siempre es de ser un auto desechable que no va a durar mucho tiempo. Y eso es bien sabido por los conocedores de la industria. El auto americano siempre ha sido un auto más desechable. Y en el tema del tren motriz, claro, se ve otro tipo de calidad. Los motores son muy buenos, pero en general todo lo que es
el tema de carrocería, el tema de los plásticos, son desechables los autos prácticamente. Así que es impresionante cómo este hombre hace referencia a cómo se iría ahí en ese entonces por el desagüe, el tema del patriotismo cuando existía antes, ¿cierto? Y estaba tan arraigado en la cultura norteamericana el compra americano, ¿cierto? Eso de compra americano, sobre todo en la posguerra. Todo se está deteriorando, ¿no? Todo se está deteriorando. Miren lo que está pasando con Boeing, por ejemplo. Curioso, es demasiado sospechoso para mí lo que está pasando con Boeing, una de las empresas absolutamente emblemáticas del desarrollo militar y el desarrollo económico y la proyección además que ha tenido Estados Unidos a lo largo del mundo, ¿cierto? La proyección y lo que significa Boeing para Estados Unidos. Así que continuemos porque esto se pone cada vez más interesante. El patriotismo sobre comprar productos estadounidenses pronto daría paso al sentido práctico de que si compraba productos japoneses, alemanes o importados durarían más y estaría mucho mejor. Entonces el patriotismo se iría por el desagüe, dijimos. Pero también se mencionaron a otros lugares que las cosas se hacían desmoronar. No recuerdo artículos, dice él, no recuerdo artículos específicos o si se desmoronaba algo en las manos, en el quirófano, en un momento crítico. Incluía este tipo de cosas. En su discusión se hace la pregunta al señor Danegan, pero en algún punto de esta discusión sobre fabricar deliberadamente cosas defectuosas y poco fiables, no solo se pretendía destruir el patriotismo, sino que también se pretendía que todo esto fuera un pequeño mundo y que el mundo en sí fuera un lugar que no fuera fiable. Esa sensación, ¿no?, de permanente de miedo, de inestabilidad. Eso es exactamente lo que la mayoría de las personas sienten hoy día, de que el mundo no es fiable, de que las cosas pueden fallar, de que los trenes se están descarrilando en todas partes, de que las fábricas que producen el alimento, curiosamente, se están incendiando. Así que nos dice, en Estados Unidos debería mantenerse fuerte. Estados Unidos debería mantenerse fuerte en información, comunicaciones, alta tecnología, educación y agricultura. Estados Unidos será visto como una especie de piedra angular de este sistema global, pero la industria pesada se trasladaría a otro lugar. Uno de los comentarios que se hicieron sobre la industria pesada fue que ya habíamos sufrido suficientes daños ambientales causados por las chimeneas y los desechos industriales y que algunas de las otras personas podrían soportar eso por un tiempo. Se suponía que esto también sería una cualidad redentora que los estadounidenses aceptarían. Nos quitaron nuestra industria, pero salvamos nuestro medio ambiente. Así que realmente no perdimos. ¿Qué tal? ¿No es lo que está pasando ahora? ¿Cierto? Se han llevado mucho de la industria con la excusa ambiental. Fíjense lo que dijo Joe Biden en este desastroso debate para él, ¿no? Habló que Trump poco menos que era un individuo contaminante porque no quería plegarse a la agenda verde, ¿no? Que no le interesaba tener el medio ambiente, ¿no? Y por eso Biden había firmado el acuerdo de París. ¿Qué es lo que hace finalmente todo eso? Saca toda la industria pesada de los países, se van a otros países que no cumplen con estas normas y no les interesa, pero que promueven eso en Occidente, como en el caso de China, ¿no? Que invierte mucho dinero en estas agendas verdes porque sabe que quien va a ser fuerte es quien controle la industria pesada. Si no, pregúntense cómo Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La industria, todo lo que es industria pesada tiene que ver con lo que significa poder ser fuerte para poder mantener toda la cadena de suministros, toda la parte no logística que se requiere para poder pelear una guerra. Es fundamental. Cuando ya un país no tiene toda esa industria, podrá tener mucho armamento como Estados Unidos, pero si ya no tiene esa industria, ¿qué va a hacer? Le va a ir a pedir a China que fabrique, no sé, que fabrique las lanchas Higgins, no lo sé. Así que habló, esto es increíble,
del desplazamiento de poblaciones y economías que desgarran las raíces sociales. Y en esta línea habló de que la gente perdería sus empleos como resultado de la industria y que las oportunidades de reciclaje profesional y en particular de que se producirían cambios en la población. Esto es una especie de comentario aparte, dice Danegan. Creo que lo analizaré antes de olvidarlo. Se producirían cambios de población de modo que la gente tendería a trasladarse al cinturón del sol, Sunbelt, dice él. Serían personas sin raíces en sus nuevos lugares de residencia. Serían personas sin raíces. Y las tradiciones son más fáciles de cambiar en un lugar donde hay mucha gente trasplantada, en comparación con intentar cambiar las tradiciones en un lugar donde la gente creció y tenía una familia extensa donde tenía raíces. Cosas como nuevos sistemas de atención médica. Si uno viene de una ciudad industrial del noroeste y se trasplanta al Sunbelt, al sur o al suroeste, dice, aceptaría más cualquier otro tipo de atención médica controlada que encuentre allí, por ejemplo, que un cambio en el sistema de atención médica donde tiene raíces y el apoyo de su familia. También en ese sentido se mencionó, utilizó el pronombre personal plural nosotros, que primero tomaremos el control de las ciudades portuarias. Nueva York, San Francisco, Seattle, todo esto con la idea de que se tratara de una estrategia. La idea es que si se controlan las ciudades portuarias con tu filosofía y tu forma de vida, el corazón del medio tiene que ceder. No puedo extenderme más en eso, pero es interesante. Si miras las áreas más liberales del país y progresivamente también, si lo hacen las ciudades costeras, con razón del país, en Medio Oeste parece haber mantenido su conservadurismo. El Medio Oeste, ¿no? Pero a medida que se eliminan las industrias y los empleos y se reubica la gente, se trata de una estrategia para romper su conservadurismo. Cuando se elimina la industria y la gente está desempleada y pobre, aceptará cualquier cambio que parezca ofrecerle supervivencia y su moral, y su compromiso con las cosas que darán paso a la supervivencia. Esa no es mi filosofía, es la filosofía del orador. De todos modos, volviendo a la industria, quedaría algo de industria pesada, lo suficiente para mantener una especie de semillero de habilidades industriales que podría ampliarse si el plan no funcionaba como se pretendía. De modo que el país no se quedaría sin activos y habilidades, pero esto era solamente una especie de plan de contingencia. Se esperaba que la especialización mundial continuara. Pero tal vez, repito, una de las consecuencias de todo esto es que con esta interdependencia global, las entidades nacionales tenderían a perder importancia. Cada área dependería de todas las demás áreas para uno u otro elemento de su vida. Todos nos convertiríamos en ciudadanos del mundo, en lugar de ciudadanos de un solo país. Ahí claramente no revela el objetivo mayor, ¿no? Porque él está hablando de lo que puede hablar. El objetivo es un gobierno mundial. Él habla de que nos convertiríamos en ciudadanos del mundo, en lugar de ciudadanos de un solo país. Eso es lo mismo que promueve la agenda. Estos falsos que se creen ciudadanos mundiales, pero no tienen cultura, no respetan ni siquiera cómo viven las personas en otro lado. Bueno, ese es un tema aparte. Pero lo que está diciendo acá es impresionante. O sea, está hablando de que quebrarían industrias a propósito para que la gente se plegara a los sistemas sociales, a las ayudas sociales, que podrían aceptar cualquier tipo de cosa. Que la población local que tiene raíces, que tiene arraigo, no aceptaría ese tipo de cosas, buscaría otro tipo de soluciones porque no estaría acostumbrado a ello. Pero ¿quién podría estar acostumbrado? Alguien que viene de afuera, alguien que viene con expectativas y que como no tiene ningún arraigo aceptaría cualquier cosa que le dé el Estado. Eso es al 1000% lo que está sucediendo ahora. Y la estrategia, por supuesto, de tomar el control de las ciudades portuarias. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Seattle? En Chile, Valparaíso. ¿Cómo está Valparaíso? ¿Cómo están las ciudades portuarias? Es una estrategia, ¿no? Ahí viene la filosofía y después desaparece. O sea, se va trasladando eso hacia el interior.
Esto es impresionante. Esto es calcado a lo que está pasando ahora. Vamos a ver el siguiente tema, el deporte. El deporte como herramienta de cambio social. El deporte como herramienta de cambio social. Y en esta línea podemos hablar de deportes, dijo. Los deportes en Estados Unidos iban a cambiar. Una parte como una forma de quitarle importancia al nacionalismo. El fútbol, un deporte mundial, iba a ser enfatizado y promovido en Estados Unidos. Esto era interesante porque en esa zona el juego de fútbol era prácticamente desconocido en ese momento. Tenía algunos amigos que iban a una escuela primaria distinta a la mía donde jugaban al fútbol en su escuela y era una verdadera novedad. Esto fue en los años 50. Así que al oír a este hombre hablar de fútbol en esta zona fue algo sorprendente. De todos modos, el fútbol se considera un deporte internacional y se promovería, y el deporte tradicional del béisbol estadounidense perdería importancia y posiblemente se eliminaría porque podría verse como demasiado estadounidense. Y él habló de eliminar esto. La primera reacción de uno sería, bueno, pagan mal a los jugadores y no quieren jugar por un salario bajo, así que abandonan el béisbol y se dedican a otro deporte o alguna otra actividad. Pero él dijo que realmente no es así como funciona. En realidad, la manera de acabar con el béisbol sería hacer que los salarios fueran muy altos. La idea detrás de esto era que a medida que los salarios fueran ridículamente altos, habría una cierta cantidad de descontento y antagonismo, ya que la gente estaría resentida con los atletas que recibían tanto dinero. Y los atletas comenzarían a resentirse cada vez más entre ellos por lo que se les pagaba a otros jugadores y tenderían a abandonar el deporte. Es increíble, increíble. ¿Quiénes son los jugadores mejores pagados del mundo? Creo que son los beisbolistas, ¿no? Porque Estados Unidos ahora acaba de, ¿cierto? Estaba la Copa América, ¿dónde? En Estados Unidos. Bueno, continuemos. Y estos salarios también podrían quebrar a los propietarios y alejar a los fanáticos, y entonces los fanáticos apoyarían el fútbol y los campos de béisbol podrían usarse como campos de fútbol. ¿No están adaptando acaso estadios de béisbol y otras cosas para usarlos como estadios de fútbol? Ese fue el último comentario que acabo de escuchar este fin de semana con este partido de la Copa América. Increíble. No se dijo definitivamente que esto tendría que suceder, pero si el sabor internacional no se lo imponía lo suficientemente rápido, podría hacerse. Hubo algún comentario en esa misma línea sobre el fútbol, aunque me parece recordar que dijo que el fútbol sería más difícil de desmantelar porque se jugaba tan ampliamente en las universidades como en las ligas profesionales y sería más difícil de derribar. Había algo más acerca de la violencia en el fútbol que satisfacía una necesidad psicológica que se percibía. Y la gente tiene una necesidad de esa violencia indirecta. Así que el fútbol por esa razón podría dejarse para satisfacer esa necesidad indirecta. Increíble, ¿no? La gente tiene necesidad de violencia indirecta y el fútbol lo pueden dejar, ¿cierto? Para satisfacer esa necesidad, para que lo vean por la televisión. Para calmar un poco a la gente, ¿no? Lo mismo ocurre con el hockey. El hockey tenía un sabor más internacional y se le daba más importancia. Se preveía que Estados Unidos, ahí habría cierta competencia internacional en torno al hockey y en particular al fútbol. En aquella época el hockey era internacional entre Estados Unidos y Canadá. Me sorprendió un poco porque pensé que el orador nunca me había impresionado como aficionado al hockey y lo soy, y resulta que no lo era. Simplemente conocía el juego y lo que haría con este cambiante programa deportivo. Pero en cualquier caso el fútbol iba a ser la piedra angular del atletismo porque ya es un deporte mundial en Sudamérica, Europa y parte de Asia, y también Estados Unidos deberían, por supuesto, sumarse a esta tendencia. ¿Qué pasaría aquí? Todo esto fomentaría competencia internacional, de modo que todos nos convertiríamos en ciudadanos del mundo en mayor medida que ciudadanos de nuestras propias y estrechas naciones. Hubo algún debate sobre la caza, como era de esperar. La caza requiere armas y el control de armas es un elemento importante en estos planes. No recuerdo mucho los detalles, pero la idea es que la posesión de armas es un privilegio y no todo el mundo debería tener armas.
La caza era una excusa inadecuada para poseer armas y todo el mundo debería tener restricciones en la posesión de armas. Las pocas personas privilegiadas a las que se debería permitir cazar podrían tal vez alquilar o pedir prestada un arma en los establecimientos oficiales en lugar de tener la suya propia. Después de todo, no todo el mundo tiene necesidad de un arma, así se expresó. Esto es tal cual lo que está pasando. Vean en qué está Joe Biden, además, porque para poner todo esto en un contexto, en qué está Joe Biden con este plan de desarme a la población civil de las Naciones Unidas, ¿no? Este tratado de las pequeñas, que creo que se llama Tratado de las Pequeñas Armas, ¿no? Al que Biden quiere suscribir. No sé en qué estará eso, pero está ahí en cartera. Entonces, todas estas leyes que se están poniendo en marcha, en el fondo, lo que están haciendo es entregarle absolutamente todo el poder a un Estado controlador, su secreto bancario, la posesión de herramientas, digamos, legítimas de defensa para defender a su familia y el fruto de su trabajo, ¿no? Que son en este caso, las armas, ¿no? Y las armas además son un recordatorio de que los políticos no tienen el monopolio del control el monopolio del uso de la violencia, ¿no? Porque ese derecho se lo conceden los ciudadanos al Estado. Entonces, el ciudadano desarmado, un ciudadano desarmado es un ciudadano que ya es un esclavo, digamos. Eso es el mejor ejemplo de un Estado donde los ciudadanos se han transformado en esclavos, es donde ya no pueden tener armas, porque ya el ciudadano perdió todo el poder frente al Estado. El Estado controla absolutamente todo. Imagínense de llegar al límite de controlar las armas. Y además hay que hacerse siempre la pregunta, ¿no? ¿Quién podría tener interés en tener a una población desarmada? Sino alguien que tiene planes muy oscuros para el futuro. Así que el tema de las armas es algo que hay que abordar desde el punto de vista de la propiedad privada, el trabajo y lo más importante, la familia, ¿no? La familia. ¿Cómo puedo defender una familia? Sobre todo en un mundo donde ellos mismos me están diciendo que están promoviendo todo esto. Si no tengo un arma. Es cada vez más difícil. Así que habló también, entre otras cosas, del deporte y el deporte para las niñas, que era muy importante, que se promovería, ¿cierto?, el atletismo para las niñas y que todo esto tenía como objetivo reemplazar a las muñecas. A las muñecas. ¿Por qué, dirá usted, quieren reemplazar a las muñecas? Las muñecas bebés seguirían existiendo, unas pocas, pero se verían en cantidad y variedad. Las muñecas no se promoverían porque las niñas no debían pensar en bebés y reproducción. Ahora lo entendí. Las niñas deberían estar en el campo de deportes igual que los niños. En realidad las niñas y los niños no serían tan diferentes. No serían tan diferentes. Los juegos de té iban a seguir el mismo camino de las muñecas y todas estas cosas que tradicionalmente se consideraban femeninas pasarían a un segundo plano a medida que las niñas se dedicaban a actividades más, adivine qué. ¿Qué nos decía el Dr. Day en el año 1969? Actividades más masculinas, por supuesto. Otra cosa que recuerdo es que las páginas de deportes estaban llenas de los resultados de equipos femeninos, al mismo tiempo que de los equipos masculinos. Y eso ha empezado a aparecer ahora recientemente, después de 20 años, en nuestros periódicos locales. Los resultados deportivos de las niñas van a la par con la de los niños. Así que todo esto es para cambiar el modelo de conducta de lo que las niñas deberían ser. Si tengo un programa de control de la población, ¿no? Ven usted, esto es tan impresionante lo que está contando él, que yo me acuerdo la reacción, y fíjese usted en la calle, y se va a acordar de este programa, ¿no? Se va a acordar el Dr. Day especialmente. Fíjese usted en la calle y mire a las niñitas, Y fíjense si ya no es lo mismo de antes cuando veían un bebé y se daban vuelta o lo quedaban mirando. Había una cosa
impresionante, una conexión de las niñitas con los bebés que era algo inmediato. Las primeras que se acercaban a los bebés en un coche eran las niñitas. ¿Qué está pasando hoy día? Pasan de largo, como prácticamente como si hubieran visto un objeto más. No está esa conexión. Y esto está reflejado en el juego de las muñecas. ¿Y qué han hecho con las muñecas? Las han cambiado totalmente. Hay toda una campaña mundial por el tema de las muñecas. Y eso ha sido una gran polémica, ¿no? Que han pedido que las retiren de la estantería y todo por lo que producen. Todo esto para poder cambiar el modelo de conducta, ¿no? Y mucho más. Tratar de cambiar la naturaleza misma. Año 1969. Todo esto para poder cambiar el modelo de conducta de lo que las niñas deberían ser, decíamos. Mientras crecen, deberían aspirar a ser deportistas en lugar de aspirar a ser madres. Las niñas deberían estar en el campo de deportes igual que los niños. En realidad, las niñas y los niños no necesitaban ser tan diferentes. Los juegos iban a seguir el mismo camino de las muñecas, y todas esas cosas que tradicionalmente se consideraban femeninas pasarían a un segundo plano a medida que las niñas pasaban a actividades más masculinas. Bueno, curiosamente aquí tenemos esta referencia, ¿no?, del Dr. Day en el año 1969, todo lo que significa todo este movimiento que hay hoy día, LGTB no sé cuánto, y aquí está, ¿no? Por supuesto no nos está contando el secreto, ¿no? El secreto que seguramente él tiene que haber manejado esta información, y hace referencia a todo lo que iba a pasar después con el tema de la medicina, que es muy probable que sabiendo esto, él iba a saber, ¿cierto? Si sabía también de lo que vimos en el programa anterior de los úteros artificiales y que no se le iba a permitir a la gente tener bebés o más de 1, 2, 3, donde estaban controlando todo este tema, ¿no? Es muy probable que él supiera también de los cambios de sexo y todas estas cosas a este nivel. Es muy probable, ¿por qué no? Si manejaba esta información. Bueno, continuemos porque aquí hay mucho más. No nos deja de sorprender esta charla, ¿cierto?, que se dio en Pittsburgh en el año 1969 en una sociedad, una charla de pediatras, donde expuso todo este plan el Dr. Day ante la audiencia para, según él, permitirles una adaptación más fácil a estos cambios que iban a suceder en el futuro. Sexo, violencia inculcados a través del entretenimiento. También nos dice el Dr. Day. Las películas se volverán gradualmente más explícitas en lo que se refiere al sexo y al lenguaje. Después de todo, el sexo y el lenguaje groseros son reales, y por qué fingir que no lo son. Habría películas pornográficas en los cines y en la televisión. Dijo algo así como: verás a la gente en las películas haciendo todo lo que puedas imaginar. Continuó diciendo que esto tiene como objetivo sacar el sexo de las películas haciendo todo lo que puedas imaginar. Y continuó diciendo que, este es un comentario que hizo varias veces, dijo el término sexo a la luz. La violencia además se haría más gráfica. Eso tenía como objetivo desensibilizar a la gente ante la violencia. Tal vez sea necesario que llegue un momento en que la gente sea testigo de la violencia real y forme parte de ella. Más adelante se verá claramente hacia dónde se dirige esto. Así que habría una violencia más realista en el entretenimiento que facilitaría a la gente adaptarse. La actitud de la gente hacia la muerte cambiaría. La gente no tendría tanto miedo de ella, sino que la aceptaría más y no se horrorizaría tanto al ver a gente muerta o herida. No necesitamos tener una población refinada, paralizada por lo que pueda haber. La gente simplemente aprendería a decir: bueno, no quiero que me pase eso. Esa fue la primera declaración que sugería que el plan incluye numerosas víctimas humanas que verían los supervivientes. Este aspecto particular de la presentación volvió a mi memoria muy nítidamente unos años más tarde, cuando se estrenó la película sobre el llanero solitario y llevé a mi hijo muy pequeño a verla.
Al principio de la película había algunas escenas muy violentas. Una de las víctimas recibió un disparo en la frente y había una especie de salpicadura donde la bala entró en su frente y sangre. Recuerdo que me arrepentí de haber llevado a mi hijo y sentí rabia hacia el médico que habló. No es que él hiciera la película, pero aceptó ser parte de este movimiento y la película me repelió y me trajo de vuelta este aspecto de su presentación muy nítidamente a la memoria. Increíble, ¿no? Imagínense, está horrorizado con El llanero solitario. Imagínense lo que vemos hoy día en las películas, el nivel de violencia es prácticamente de enfermos mentales los que hacen esa cinta. Porque solamente un enfermo mental puede imaginar ese tipo de horrores. ¿Y por qué están promoviendo todo esto? ¿Por qué están normalizando? ¿No estamos viendo hoy día descuartizados en las calles y gente por todas partes? ¿Dónde están las protestas? Con uno de esos casos, donde una anciana, no sé, es agredida, eso paraliza un país completo en una sociedad sana. Uno de esos casos. Uno solo de esos casos donde un grupo de gente que fue importada, ¿cierto?, desde otras partes, con una violencia a la que no estamos acostumbrados, técnicas, ¿no?, a las que no estamos acostumbrados, eso en una sociedad sana la paraliza por completa, con uno de esos casos, con un niño que sea víctima de algo de esto. Y curiosamente, el cine, la televisión, está promoviendo todo esto para que nos acostumbremos de alguna manera, nos adaptemos, ¿cierto?, a ver más sangre. Y si no les parece suficiente lo que nos dice el Dr. Day, veamos qué dijo de la música. ¿Por qué tiene que ver la música acá, no? Bueno, la música, en cuanto a la música, hizo una declaración bastante directa. Dijo, la música empeorará. En 1969 la música rock se está volviendo cada vez más desagradable. Fue interesante simplemente su forma de expresarlo. Empeoraría, reconociendo que ya era mala. Las letras se volverían más abiertamente sexuales. Piense usted en el reggaetón hoy en día. No se haría publicidad de música romántica empalagosa como la que se había escrito antes de esa época. Toda la música antigua volvería a escucharse en ciertas estaciones de radios y discos para que la gente mayor la escuchara, y la gente mayor tendría su propia estación de radio para escuchar, y para que gente más joven escuchar su música a medida que empeorara cada vez estaría en las estaciones. Después, esa música, a eso se refiere. Parecía indicar que un grupo no escucharía la música de otro grupo. La gente mayor simplemente se negaría a escuchar la basura que les ofrecerían los jóvenes, y los jóvenes aceptarían la basura porque los identificaba como de su generación y los ayudaba a sentirse distintos de la generación anterior. Recuerdo que en ese momento pensé que esto no duraría mucho tiempo, porque incluso a los jóvenes no les gustaría la basura. Cuando tuvieran la oportunidad de escuchar la música antigua, que era más bonita, gravitarían hacia ella. Lamentablemente me equivoqué en eso. Cuando los jóvenes pasan de la adolescencia y llegan a los 20 años, algunos de ellos mejoran su gusto musical, pero lamentablemente él tenía razón. Se acostumbrarán a esta basura y eso es todo lo que quieren. Muchos de ellos no pueden soportar la música realmente bonita. Continuó diciendo que la música transmitiría un mensaje a los jóvenes y nadie siquiera se daría cuenta de que el mensaje estaba allí. Simplemente pensarían que era música bonita. En este momento no entendí muy bien lo que quería decir con eso, pero en retrospectiva creo que ahora sabemos cuáles son los mensajes en la música para los jóvenes. Y una vez más tenía razón. En este aspecto todo este aspecto se resumió en la idea de que el entretenimiento sería una herramienta para influir en los jóvenes. No cambiaría a las personas mayores, ya que tienen sus costumbres establecidas, pero los cambios estarían dirigidos a los jóvenes, que están en sus años de formación, y la generación mayor estaría pasando. No solo se podría cambiar esta generación, sino que además es relativamente poco importante. Una vez que hayan vivido sus vidas y se hayan ido, la generación más joven que se está formando será la que será realmente importante para el futuro en el siglo XXI. También indicó que se recuperarían todas las películas antiguas, y recuerdo que al oír eso me vinieron rápidamente a la mente varias películas antiguas. Me pregunté si se incluirían las que pensé que me gustaría volver a ver. Además de recuperar la música
y las películas antiguas para las personas mayores también se le concederían otros privilegios: transporte gratuito, descuentos en las compras, descuentos fiscales, una serie de privilegios simplemente por ser mayores. Se dijo que esto sería una especie de recompensa para la generación que había crecido durante la depresión y había sobrevivido a los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Se lo merecían y serían recompensados con todos estos beneficios, y el regreso de la buena música y las buenas películas de antaño les ayudarían a pasar sus últimos años con comodidad. Luego, la situación empezó a ponerse bastante sombría, porque una vez que esa generación pasara, y esto sería a finales de los años 80 y principios de los 90, donde estamos ahora, cuando dice donde estamos ahora, el doctor Danegan se refiere a que la transcripción de estas cintas, la grabación de estas cintas se hizo en los años 80 y algo, 86 creo que fue. Así que, habiendo hecho esa aclaración, él dice, bueno, la situación después se va a poner más mala, después de que pase esta generación, ¿cierto?, la que vivió la Segunda Guerra Mundial, y la mayor parte de ese grupo se iría, y luego poco a poco las cosas se irían poniendo mucho más rígidas y el endurecimiento se aceleraría. Las viejas películas y las viejas canciones se retirarían, el entretenimiento más suave se retiraría. En el siguiente punto habla de las restricciones del viaje y de la identificación implantada. Esto suena demasiado futurista, ¿no? Para el año 1969, veamos qué nos dice el Dr. Day. Viajar en lugar de ser fácil para las personas mayores, se volverá muy restringido. La gente necesitaría permiso para viajar y una buena razón para hacerlo. Si no tenías una buena razón para viajar, no se te permitiría viajar y todo el mundo necesitaría un documento de identidad. Al principio se trataría simplemente de un documento de identidad que llevarías encima y tendrías que mostrar cuando te lo pidieran. Ya estaba previsto para más adelante que se desarrollaría algún tipo de dispositivo para implantarlo debajo de la piel que estaría codificado específicamente para identificar al individuo. Esto eliminaría la posibilidad de una identificación falsa y también eliminaría la posibilidad de que la gente dijera, bueno, he perdido mi identificación. La dificultad de estos implantes de piel para identificar a las personas era conseguir un material que se quedara dentro o debajo de la piel sin provocar una reacción a un cuerpo extraño que hiciera que el cuerpo lo rechazara o causara una infección, y que este tendría que ser un material en el que se pudiera registrar y recuperar información mediante algún tipo de escáner, sin que el cuerpo lo rechazara. Se mencionó el silicio. En aquel momento se pensaba que el silicio era bien tolerado, se utilizaba para aumentar los senos. Las mujeres que sentían que sus pechos eran demasiado pequeños se ponían implantes de silicona, y supongo que eso sigue ocurriendo todavía. En cualquier caso, en aquella época se consideraba que el silicio era el material más prometedor para ambas cosas: retenerse en el cuerpo sin ser rechazado, por un lado, y poder retener información recuperable por medios electrónicos. O sea, aquí está hablando claramente, si usted, del sistema de la bestia, ¿no? Se le hizo inmediatamente, imagino que a muchos les vino esa imagen que es prácticamente imposible que no suceda, ¿no? Los permisos para viajar, una buena razón para moverse, para desplazarse, el movimiento controlado, ¿no? El movimiento controlado, los movimientos de las personas controlados. Tal como en Cuba, en Venezuela, curiosamente tienen sistemas así, ¿no? Venezuela no se trata de que no tengan combustible. Si quisieran tenerlo, lo tendrían y ya lo han tenido, y es probable que haya en cantidades, pero todos las alcabalas que hay ahí, ¿cierto? Estos controles militares para poder desplazarse cada 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que el movimiento de las personas sea restringido, que la gente necesite un permiso y además una buena razón para moverse. Un saludo para todos los que nos ven desde Venezuela también. Tenemos grandes amigos ahí que viven esto día a día. Limitar el desplazamiento. Todo el mundo necesitaría un documento de identidad. Ahora se está hablando de la identidad digital. Todo esto se trataba de que llegara el momento, bueno, preparar primero a la gente para adecuadamente, qué es lo que uno puede inferir, ¿no?, de lo que está diciendo el Dr. Day.
y que llegara el momento en que la tecnología también estuviera disponible, no solamente las personas preparadas, ¿no?, para despojarlas absolutamente de todos sus derechos y que se fueran acostumbrando, ¿cierto?, a desconectarse de la fuente, de la matriz. Esa matriz que los conecta con esa divinidad, y que la divinidad siempre te recuerda que eres libre, ¿no?, que tienes voluntad. Siempre te recuerda que la vida es un regalo y que hay cosas que te pertenecen y que están para tu disfrute por el hecho de haber nacido simplemente. Eso es lo que nos dice la divinidad, ¿cierto?, cuando nos conectamos a ella. Esa es la fuente. Lo que entendieron también los padres fundadores cuando trataron de salir de crear Estados Unidos, pero salirse del sistema. Washington entendió que había que salirse del sistema anglosajón y crear su propio mundo aparte, ¿no? Y por eso entienden ellos que lo fundamental para salir de ese sistema opresor que tenía la Inglaterra en aquel entonces y que sigue teniendo hoy día más que nunca, sigue manteniendo muy fiel a la tradición, ¿no?, Inglaterra. Y en aquel entonces entendió que, digamos, la raíz principal para poder construir un sistema lejano a esa tiranía era reconocer realmente de dónde venían los derechos, apegarse al derecho natural, ¿cierto? Y no a la monarquía, no a un dictador, ¿cierto? A un monarca dictador que le dice a la gente lo que puede y no puede hacer, en términos sencillos, ¿no? Así que eso es fundamental para poder entender cuál fue el propósito inicial, ¿no? Y eso es lo que quieren destruir hoy día. Es por eso que las personas que se apegan a este sistema, que entienden que sus derechos son otorgados por el Creador, por Dios, son las personas que están siendo más atacadas en este nuevo sistema. Es ahí el kit del asunto, es ahí la razón. Aquellas personas que se dan cuenta o aquellas personas que son conscientes de lo que se está haciendo son las personas que están siendo perseguidas hoy en día por este sistema que representa el Dr. Day. Y es por eso que hay persecución contra grupos cristianos, contra conservadores, contra todo aquel que reconozca el orden natural, ¿no? Todo aquel que reconozca el orden natural, todo aquel que se apegue al derecho natural, ¿no? Esa es todo aquel que se apegue a la familia tradicional, ¿no? Curiosamente, toda esa gente está bajo ataque, bajo amenaza. A los verdaderos hombres, a las verdaderas mujeres, a los niños auténticos. También eso está bajo ataque, ¿no? Qué curioso. Qué cosa más curiosa. Podríamos hablar mucho de este tema. Es un tema bastante polémico, pero no quiero que nos detengamos ni en la fundación de Estados Unidos, ni otro tipo de cosas. Lo importante son las restricciones del viaje que nos está mencionando, esta identificación implantada y como ya estaban pensando en una marca que pudieran poner bajo la piel, en un escáner que pudiera leer esa información. Y esto, el otro día lo decía una persona que trabajó en estas grandes empresas de transacciones, no recuerdo si era Mastercard, una de estas empresas, y esta persona, este ingeniero que salió a hablar, no sé si era ingeniero, no recuerdo bien, para no caer en imprecisiones, pero lo que sí recuerdo es lo que dijo. Dijo, el tema de la tarjeta, cuando tú pasas la tarjeta en el lector, acercas la tarjeta al lector, estamos hablando de la tarjeta que ya tiene chip, a esa se refería. Cuando tú la acercas, eso no tiene ningún sentido, dijo. Eso solamente lo están haciendo como una transición para que tú después ya te acostumbres al movimiento y después acerques la mano. Ese es el objetivo cada vez que usted acerca la tarjeta al lector, esa tarjeta que lee el chip. Es solamente para generar prácticamente un reflejo, que la transición sea prácticamente automática, ¿no? Interesante lo que nos dice, ¿no? ¿Qué les parece si seguimos? Esto se pone cada vez mejor. Estamos prácticamente en los últimos minutos, pero ¿por qué tiene que hablar también el Dr. Day? Se preguntará usted, del control de alimentos. ¿Por qué? Aquí está. Dice, el suministro de alimentos se controlará estrictamente.
Si el crecimiento demográfico no se ralentizara, ahí tenemos el plan de control de la población, si el crecimiento demográfico no se ralentizara, se podría crear una escasez de alimentos rápidamente. Se podría crear una escasez de alimentos rápidamente y la gente se daría cuenta de los peligros de la superpoblación. Aquí está hablando de, ¿cierto? Tal como usted lo escucha, crear una crisis a propósito. Producir muertos. En última instancia, tanto si la población se ralentiza como si no, el suministro de alimentos se pondrá bajo un control centralizado para que la gente tenga lo suficiente para estar bien alimentada, pero no lo suficiente para mantener a cualquier fugitivo del nuevo sistema. En otras palabras, si tienes un amigo o familiar que no se apunta, se prohibirá que cultives tu propia comida. Esto se hará con algún tipo de pretexto. Al principio mencioné que hay dos propósitos para todo, uno aparente y otro real, ¿cierto? Lo vimos en el programa anterior. Y el aparente sería que cultivar tus propias verduras no es seguro, propagaría enfermedades o algo así. Así que la idea aceptable era proteger al consumidor, pero la idea real era limitar el suministro de alimentos y cultivar tu propia comida sería ilegal. Y si persistes en actividades ilegales como cultivar tu propia comida, entonces eres un criminal. Es exactamente lo mismo que están haciendo ahora. Como están yendo contra las pequeñas granjas de alimentos, ¿no? Ciertos mensajes que están dejando a la comunidad Amish, le dejaron el otro día uno, ¿no? ¿Dónde era que estaban yendo contra las granjas de las personas que estaban en alerta con eso? ¿No era este estado progre precioso por lo demás de Oregon? Que nos llegaban noticias el otro día de allá, lo que estaba pasando con el tema de las granjas. Por supuesto que tiene sentido lo que dice. Si vas a establecer un sistema de control mediante, en el fondo, nadie podrá comprar ni vender, ¿no? Entonces te vas a morir de hambre. Entonces, si tú tienes una granja y cultivas tus propios alimentos, podrías salir del sistema. Eso es lo primero que la gente piensa. Bueno, me voy a ir a la montaña, ¿no? Pero hay ciertas aquí quieren hacerlo ilegal, ¿no? Mucho ojo con eso. Mucho ojo con esto. Wow, no van a creer la que viene ahora. Control del clima. En ese momento se mencionó el clima. Esta fue otra declaración realmente sorprendente. Dijo, podemos o pronto podremos controlar el clima. Y no me refiero, simplemente dijo, a arrojar cristales de yoduro en las nubes para precipitar la lluvia que ya está allí, sino al control real. Y el clima era visto como un arma de guerra, un arma para influir en las políticas públicas. Para influir en las políticas públicas. Podría ser llover o retener la lluvia para influir en ciertas áreas y ponerla bajo su control. Había dos aspectos de esto que eran bastante sorprendentes. Dijo, por un lado, se puede provocar una sequía durante la temporada de crecimiento para que no crezca nada. Y por otro lado, se pueden producir lluvias muy fuertes durante la temporada de cosecha para que los campos estén demasiado embarrados para recoger la cosecha y de hecho se podrían hacer ambas cosas. No hubo ninguna declaración de cómo se haría esto. Se afirmó que o bien ya era posible o estaba muy muy cerca de ser posible. ¿Qué les parece? También el clima, por supuesto, el control del clima está incluido, ¿cierto?, en lo que dijo en 1969 el Dr. Day. ¿Para qué vamos a hacer más comentarios? Cosa que usted prenda la televisión, ¿no? Hoy día en la noche y vea el escándalo que hay con todo esto y el control de la narrativa, ¿cierto?, sobre el clima, sobre si llueve, si no llueve, si nieva, si está muy helado, si no está muy helado y los nuevos términos que están emergiendo con todo esto. Así que ahí está clarísimo, ¿no? Política. Cuando habló de la política, dijo que muy pocas personas realmente saben cómo funciona el gobierno. Algo así como que los funcionarios electos son influenciados de maneras que ni siquiera se dan cuenta y llevan a cabo planes que les han hecho y piensan que son autores además de esos planes. Pero en realidad
son manipulados de maneras que no comprenden. ¿Qué mejor ejemplo de todo esto que la famosa agenda, no? ¿Qué mejor ejemplo que todo esto que la famosa agenda, donde hay un montón de funcionarios, ¿cierto?, del gobierno, funcionarios electos que simplemente lo único que hacen, a pesar de que no tenían eso en su programa, y si lo tenían con por ejemplo, con la mentira de vamos a proteger el agua para quitarte el agua, ¿cierto? Vamos a darte derechos de reproducción para eliminar la reproducción, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hay un objetivo detrás de lo que están, el objetivo aparente. Así que esa es la mejor ejemplo de cómo muchos piensan que son autores de esos planes, pero en realidad son manipulados de maneras que no comprenden, o otros simplemente se creen toda esta moda, porque esto lo venden como una moda que hoy en día de moda ya prácticamente no tiene nada, y la gente está repudiando todo esto, y esto va a ser exponencial. Eso es lo que creo yo, por lo menos. Así que ahí está la explicación de cómo estos, según él, como dice, la gente no sabe y muy pocas personas entienden cómo realmente funciona el gobierno. Y hablan de la manipulación, ¿cierto?, de los políticos. Continuemos. Esta les va a gustar. Dice, conozca cómo responde la gente, haga que hagan lo que usted quiere. Dice que en algún momento de la presentación hizo dos afirmaciones que quiero incluir ahora, dice. No recuerdo exactamente dónde se hicieron, pero son válidas en términos de la visión general. Una afirmación, las personas pueden tener en la mente y actuar en función de dos ideas contradictorias al mismo tiempo, siempre que esas dos ideas contradictorias se mantengan suficientemente separadas. Y otra afirmación, se puede saber muy bien cómo responderán las personas racionales a ciertas circunstancias o a cierta información con la que se encuentren. Por lo tanto, para determinar la respuesta que deseamos, solo necesitamos controlar el tipo de datos e información que se les presenta o el tipo de circunstancias en las que se encuentran y cómo las personas racionales harán lo que usted quiere que hagan. Puede que no entiendan completamente lo que están haciendo ni por qué. Esto es clave. Esto es de una trascendencia que yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera dimensiona. Están hablando que se pueden saber muy bien, ¿cierto?, cómo las personas van a responder, las personas racionales, dicen, a ciertas circunstancias o a cierta información. Lo que hacen los algoritmos hoy día, por ejemplo, que calza perfecto con esta definición, es a usted que es de derecha o patriota le entregan cierto tipo de información, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que quieren de ustedes ahí? La radicalización, ¿no? Que usted se vuelva más radical, que usted se vuelva cada día más duro, ¿cierto? Y que haga no solo declaraciones, sino que esas declaraciones llevan a acciones en la calle para generar el descontrol. El descontrol, y ahí, por supuesto, le dan la excusa que están necesitando, por eso hay que ser hábiles como la serpiente, ¿no? Ahí le va a entregar usted justo lo que ellos están buscando, ¿no? Están buscando que cierto sector genere el caos para tener la excusa para ir a perseguirlo, ¿no? Están buscando ver cómo van a responder las personas a ciertas circunstancias y cierta información con la que se encuentre. Por lo tanto, yo tengo que dosificar y controlar la información. ¿Por qué? Porque estoy esperando reacciones en las personas. Investigación científica falsificada. En algún punto de este contexto se encuentra la declaración que admitía que algunos datos de investigación científica podrían ser falsificados, y de hecho lo han sido, para lograr los resultados deseados. Y aquí se dijo, la gente no hace las preguntas correctas. Algunas personas son demasiado confiadas. Ahora bien, esta declaración fue interesante porque el orador y el público eran doctores en medicina y supuestamente científicos muy objetivos y desapasionados, y la ciencia es el principio y el fin de todo. Bueno, falsificar datos de investigación científica en ese contexto es como blasfemar a la iglesia. Eso simplemente no se hace. De todos modos, de todo esto iba a surgir un nuevo órgano rector internacional. Pongan total atención a lo que dijo en 1969.
¿Para qué vamos a mencionar The Lancet y otras publicaciones científicas, peer review paper, que son un escándalo a estas alturas, ¿no? Que publican lo que le conviene a la farmacéutica. De todos modos, de todo esto iba a surgir el nuevo órgano rector internacional, probablemente dice, a través de la ONU y de un tribunal mundial, pero no necesariamente a través de esas estructuras. Podría lograrse de otras maneras. En ese momento se consideró que la aceptación de la ONU no era tan amplia como se esperaba. Se seguirían haciendo esfuerzos para darle a las Naciones Unidas una importancia cada vez mayor. La gente se acostumbraría cada vez más a la idea de renunciar a cierta soberanía nacional. La interdependencia económica fomentaría ese objetivo desde un punto de vista pacífico. La evitación de la guerra lo fomentaría desde el punto de vista de la preocupación por las hostilidades. Se reconoció que hacerlo pacíficamente era mejor que hacerlo mediante la guerra. En ese momento, me estoy acordando de Iron Mountain. No sé si ustedes vieron ese reporte. Iron Mountain. En ese momento se afirmó que la guerra estaba obsoleta. Iron Mountain. Que la guerra estaba obsoleta. Pensé que era una frase interesante porque obsoleto significa que algo que alguna vez se consideró útil ya no lo es. Pero la guerra está obsoleta. Eso se debe a que, debido a las bombas nucleares, la guerra ya no es controlable. MAD, ¿cierto? Destrucción mutua asegurada, MAD. Antes, las guerras podrían controlarse, pero si las armas nucleares cayeran en manos equivocadas, podría producirse un desastre nuclear no deseado. No se dijo quiénes eran las manos equivocadas. Éramos libres de inferir que tal vez esto se refería a los terroristas, pero en los años más recientes me pregunto si las manos equivocadas también podrían incluir a personas que hemos asumido que han tenido armas nucleares todo el tiempo, tal vez no las tengan. Así como se afirmó que se preservaría la industria de los Estados Unidos un poco por si acaso los planes mundiales no funcionaban. Por si acaso algún país o alguna otra persona poderosa decidiera salirse del grupo y seguir su propio camino, uno se pregunta si esto también podría ser cierto con las armas nucleares. Ahí está hablando del famoso club nuclear, ¿cierto? El club de los que tienen armas nucleares y que no todo el mundo puede pertenecer, ¿no?, a ese club nuclear. Cuando uno oye que dijo que podrían caer en manos equivocadas, hubo alguna declaración de que la posesión de armas nucleares había sido controlada estrictamente, dando a entender de alguna manera que cualquiera que tuviera armas nucleares estaba destinado a tenerlas. Ahí eso habla, ¿cierto?, de lo que él se refiere en el capítulo primero, en el programa anterior, de la cooperación que existe mucho más de lo que la gente cree entre Oriente y Occidente. Ojo con ese tema. Dando a entender que los que poseían armas nucleares, de alguna manera, estaban destinados a tenerlas. Eso, aquí lo dice, eso necesariamente habría incluido a la Unión Soviética. Si es que de hecho las tiene. Pero recuerdo que en ese momento me pregunté, ¿nos está diciendo o está insinuando que este país entregó voluntariamente las armas a los soviéticos? Ay, complicado el tema. Vean lo que pasó con Irán, ¿cierto? ¿Por qué se repite la misma historia con Irán? Y otros tantos. En ese momento esto parecía algo terriblemente impensable de hacer y mucho menos de admitir. Los dirigentes de la Unión Soviética parecen depender tanto de Occidente que uno se pregunta si no habría existido algún temor de que se intentaran afirmar su independencia si realmente tuvieran esas armas. Así que no lo sé. Tal vez sea algo sobre lo que se pueda especular. ¿A quién se referiría cuando dijo si esas armas caen en manos equivocadas? Tal vez solo a terroristas. Yo pienso igual que el Dr. Danegan. Esas manos equivocadas, ¿cierto?, debe ser gente que ellos no pueden controlar.
Porque por ahora las armas nucleares en la Guerra Fría, ¿para qué les servían? Piense usted en construir los ejércitos más grandes del mundo para poder controlar a todo el resto. La necesidad imperiosa va por la amenaza, ¿no?, de armarse y de armar a dos bloques gigantes, Occidente y Oriente. ¿Por qué están armando a China también ahora? Porque Estados Unidos participa activamente en eso también. Es curioso, ¿no? Por lo menos para hacerse algunas preguntas. De todos modos, dice, el nuevo sistema se implantaría, si no mediante una cooperación pacífica, todos voluntariamente cediendo la soberanía nacional, al menos llevando a la nación al borde de una guerra nuclear. Miren, aquí todo vale, como se dan cuenta. Todo vale. Por eso esto es demoníaco. Todos voluntariamente entregarían la soberanía nacional, o si no, al menos los llevarían con la nación al borde de una guerra nuclear. Y todo el mundo estaría tan temeroso, como crea histeria la posibilidad de una guerra nuclear, que habría un fuerte clamor público para negociar una paz pública y la gente estaría dispuesta a renunciar a la soberanía nacional con tal de lograr la paz. Y de ese modo se implantaría el nuevo sistema político internacional. Me pregunto yo, ¿no es eso acaso lo que estamos viendo con esta amenaza nuclear ahora? Justo ahora que vienen las elecciones, además. Bueno, pero ya lo dijimos aquí en el programa, apenas salió Biden. ¿Cómo se llamaba el primer programa? Biden agita el avispero. ¿Qué pasó con ese? Creo que está censurado. Era evidente, ¿no? De ese modo se implantaría el nuevo sistema político internacional, el nuevo orden mundial. Esto se dijo y fue algo muy impresionante de escuchar entonces. Si hubiera demasiada gente en los lugares adecuados que se resistiera a eso, podría haber una necesidad de usar una o dos, posiblemente más armas nucleares. Como se dijo, esto posteriormente sería necesario para convencer a la gente de que hablamos en serio. Ese justamente es mi mayor temor, de que sabemos que hablan en serio. Y sabemos que están a punto de llevar al mundo a una situación como esta. A eso le siguió la declaración de que para cuando una o dos de ellas explotaran, entonces todos, incluso los más reticentes, cederían. Dijo algo sobre: esta paz negociada sería muy convincente, como en un marco, en un contexto en el que todo el asunto estaba ensayado, pero nadie lo sabría. La gente que escuchara sobre ello estaría convencida de que era una negociación genuina entre enemigos hostiles que finalmente habían llegado a la conclusión de que la paz era mejor que la guerra. En este contexto de discusión de la guerra y la guerra ya es obsoleta, se hizo una declaración de que habría algunas cosas buenas en la guerra. Uno, vas a morir de todos modos, y la gente a veces en la guerra tiene la oportunidad de mostrar gran coraje y heroísmo, y si mueren han muerto bien, y si sobreviven obtienen reconocimiento. De modo que, en cualquier caso, las penurias que la guerra supone para los soldados merecen la pena, porque es la recompensa que obtienen de su lucha. Otra justificación que se ha dado a la guerra es que, si pensamos en los muchos millones de víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, supongamos que todas esas personas no hubieran muerto, sino que hubieran seguido viviendo y después hubieran seguido teniendo hijos, habría millones y millones y millones de personas y ya estaríamos superpoblados. De modo que esas dos guerras sirvieron a un propósito benigno, al retrasar la superpoblación. Pero ahora existen medios tecnológicos para que los individuos y los gobiernos controlen la superpoblación, de modo que, en este sentido, la guerra está obsoleta. Ya no es necesaria. Y además, está obsoleta porque las armas nucleares podrían destruir el universo entero. La guerra, que antes era controlable, podría salirse de control, y por estas dos razones ahora está obsoleta.
Esto es diabólico, porque si este hombre está diciendo lo que está diciendo aquí, él está admitiendo que todas las guerras, la primera, por lo menos primera y segunda guerra mundial, cuando se refiere, fueron absolutamente controladas, que es lo que yo también siempre he creído, muchos de ustedes creen, ¿no? Pero él aquí, lo importante es que él lo está admitiendo y que dice que ese era el modelo, ¿no?, que servía en aquel momento para el control de la población. Él habla de un propósito, sirvieron un propósito benigno al retrasar la superpoblación. Pero dice que ahora, como existen ciertos los medios tecnológicos, me acuerdo del señor Bill Gates, no sé por qué justo en este momento aparece aquí como, ¿cierto?, como si estuviera bajando a mi mente. Los medios tecnológicos, para que los individuos y los gobiernos controlen la superpoblación, de modo que en ese sentido la guerra ya está obsoleta o ya no es necesaria, dice. Y además está obsoleta porque las armas nucleares podrían destruir el universo entero. La guerra, dice, que antes era controlable, podría salirse de control y por estas dos razones ahora está obsoleta. Continuemos. Terrorismo. Se utilizará ampliamente en Europa y en otras partes del mundo. Europa dijo, miren, en aquel momento se pensaba que el terrorismo no sería necesario en Estados Unidos, podría llegar a ser necesario en Estados Unidos si el país no se apresuraba a aceptar el sistema. Pero al menos en un futuro previsible no estaría previsto, en un futuro previsible. Y lo hicieron de forma muy benigna. Tal vez no fuera necesario terrorismo aquí, ¿cierto?, refiriéndose a Estados Unidos, pero lo que se daba a entender era que de ser necesario se utilizaría. Junto con esto vino una especie de reprimienda de los estadounidenses que ya habían tenido demasiada suerte y que un poco de terrorismo ayudaría a convencerlos de que el mundo es de hecho un lugar peligroso. O puede serlo si no cedemos el control a las autoridades adecuadas. No sé por qué me acuerdo del Patriot Act, ¿cierto?, del Acta Patriota, justo después de que cayeran las torres. No sé por qué me acuerdo de que los discursos de Biden, como afirmaba un tipo el otro día en la televisión norteamericana, decía, este es el mejor Biden que existe, y es cuando habla poco menos de perseguir a sus oponentes políticos. Pero ¿quiénes son esos oponentes políticos? ¿A quién representa el señor Joe Biden? Bueno, a este sistema. ¿A quién ha representado Bush? A este sistema, ¿no? Y ahora, curiosamente, todos aquellos que defienden, digamos, el espíritu de lo que es Estados Unidos, que representan fielmente a la cultura norteamericana, se han transformado de la noche a la mañana en enemigos del sistema y en terroristas, porque eso es lo que están diciendo muchas agencias federales, ¿no?, que incluido el Partido Republicano, ahora que Trump tiene el control del Partido Republicano, curiosamente, digamos el control, porque antes tenía un 20%, lo que se calcula hoy día tiene un 70% y es un movimiento imparable. Entonces están hablando de campos de reeducación y cuantas cosas por el estilo. La gente que se resiste a este cambio, que caiga en sus países, estos son los nuevos terroristas, ¿no? Qué curioso. Así que hay que cuestionarse si usted a lo mejor ha estado del otro lado de la vereda, cuestionando los valores de muchas personas que a lo mejor usted no comprende. Bueno, replantéeselo, porque el señor Richard Day está diciendo que todos aquellos que se van a oponer a esto son prácticamente los terroristas, ¿cierto? Así que ojo. Control financiero, por supuesto. Esto es brutal. Control financiero. Se habló de dinero y banca. Una de las afirmaciones fue: la inflación es infinita. Puedes poner un número infinito de ceros después de cualquier número y poner los puntos decimales donde quieras, como una indicación de que la inflación es una herramienta de los controladores. El dinero se convertirá predominantemente en crédito. Ya era. El dinero es principalmente una cosa de crédito, pero el intercambio de dinero no sería en efectivo ni cosas palpables, sino una señal de crédito electrónica. La gente llevaría dinero solo en cantidades muy pequeñas para cosas como chicles y barras de caramelo, solo cosas de bolsillo. Cualquier compra de cualquier cantidad significativa se haría electrónicamente. Las ganancias se ingresarían electrónicamente en tu cuenta. Sería un solo sistema bancario. Puede parecer que hay más de uno, pero en última instancia y básicamente sería un solo sistema bancario. De modo que cuando recibieras tu salario,
se ingresaría en el saldo de tu cuenta y luego, cuando compraras algo en el punto de compra, se deduciría del saldo de tu cuenta y en realidad no llevarías nada contigo. Año 1969, no existía nada de esto. También se podrán llevar registros informáticos de todo lo que se haya comprado, de modo que si ha comprado demasiado de un artículo en particular y algún funcionario quiere saber qué se está haciendo con el dinero, puede revisar las compras y determinar qué se ha comprado. Se ha declarado que cualquier compra de un tamaño significativo, como un automóvil, una bicicleta, un frigorífico, una radio, un televisor o lo que sea, puede llevar algún tipo de identificación para poder rastrearla, de modo que las autoridades pueden determinar rápidamente quién y cuándo la ha comprado cualquier cosa que se haya regalado o robado. Los ordenadores permitirán que todo esto suceda. La capacidad de ahorrar se vería muy limitada. La gente no podría ahorrar una cantidad considerable de riqueza. Se ha declarado que la riqueza representa poder y la riqueza en manos de mucha gente no es buena para los que están al mando, de modo que si se ahorra demasiado se puede pagar un impuesto, o sea, un impuesto al ahorro. Con el sistema de los CBDC están hablando que el dinero va a tener caducidad, ¿no? No quieren que la gente tenga en manos dinero y riqueza, porque es malo. Todo será igualdad. Ahí entra el discurso de la igualdad, de la dignidad y todo este tipo de cosas. Sí. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Cuanto más se ahorre, mayor será la tasa impositiva sobre los ahorros, de modo que estos nunca podrían llegar muy lejos. Y también, si se empieza a mostrar un patrón de ahorro excesivo, se puede reducir el salario. Diríamos, bueno, estás ahorrando en lugar de gastar. En realidad no necesitas todo ese dinero. Básicamente la idea es evitar que la gente acumule riqueza que pueda tener alguna influencia disruptiva a largo plazo en el sistema. Competencia, ¿no? Competencia. Se alentaría a la gente a utilizar el crédito para pedir prestado y luego también se la alentaría a incumplir sus deudas para que destruyan su propio crédito. Primero, utiliza el crédito y después no pagues. Y así destruyes tu propio crédito. La idea aquí es, nuevamente, si eres demasiado estúpido para manejar el crédito sabiamente, esto les da a las autoridades la oportunidad de castigarte con dureza una vez que hayas destruido tu crédito. Inicialmente, todos los pagos electrónicos se basarían en diferentes tipos de tarjetas de crédito. En 1969 recordemos que ya se utilizaban en cierta medida, pero no tanto como ahora. Pero la gente tenía tarjetas de crédito con banda electrónica y una vez que se acostumbraran a ello, se les señalaba la ventaja de tener todo eso combinado en una única tarjeta de crédito al servicio de un único sistema monetario y así no tenían que llevar encima todo ese plástico. Sin comentario. Vigilancia. Implantes y televisores que te vigilan. Mira esto. El siguiente paso sería la tarjeta única y luego en el siguiente sería reemplazar la tarjeta única con un implante de piel. La tarjeta única podría perderse o ser robada, lo que daría lugar a problemas. Podría ser intercambiada con otra persona para confundir la identidad. El implante de piel, por otro lado, no se podría perder ni falsificar ni transferir a otra persona, por lo que usted y sus cuentas serían identificados sin ninguna posibilidad de error. Y los implantes de piel tendrían que colocarse en algún lugar que fuera conveniente para la piel, por ejemplo, su mano derecha o su frente. En este momento, cuando escuché esto, no estaba familiarizado con las declaraciones del libro del Apocalipsis. El orador continuó diciendo: ahora bien, algunos de ustedes que leen la Biblia le darán importancia a esto para la Biblia, pero continuó negando cualquier significado bíblico en absoluto. Esto es simplemente sentido común de cómo podría y debería funcionar el sistema, y no hay necesidad de leer ningún principio bíblico supersticioso en él. Como digo, en ese momento no estaba muy familiarizado con las palabras del Apocalipsis. Poco después, me familiaricé con el tema y la importancia de lo que digo fue realmente sorprendente. Nunca lo olvidaré. También se mencionó la posibilidad de implantes que se presentarían a la vigilancia mediante la emisión de señales de radio. Podrían ser debajo de la piel o un implante dental colocado como un empaste para que tanto los fugitivos como posiblemente los ciudadanos, otros,
pudieran ser identificados por una determinada frecuencia de su transmisor personal y pudieran ser localizados en cualquier momento y lugar por cualquier actividad que quisiera encontrarlos. Esto sería particularmente útil para alguien que escapara de la cárcel. Tobilleras, ¿no? ¿Cómo se llaman esas? Se habló más sobre la vigilancia personal, se dijo algo más. Estarás viendo la televisión y alguien te estará observando al mismo tiempo en una estación de monitoreo central. Los televisores tendrán un dispositivo que permitirá esto. El televisor no tendría que estar encendido para que esto funcione. Además, el televisor se puede utilizar para controlar lo que estás viendo. La gente puede saber lo que estás viendo en televisión y cómo estás reaccionando a lo que estás viendo. Y no sabrán que te están vigilando mientras miras la televisión. Todo esto está pasando. Televisores tienen cámaras, las cámaras se activan cuando quieren. Por eso a los teléfonos le eliminaron las baterías, ¿no? Antes tú sacabas la batería y sacabas el problema. Ahora son todos con baterías incorporadas. ¿Por qué creen que los chinos venden tantos dispositivos con cualquier tipo, con GPS y tanta cosa? ¿A dónde creen que van a parar todas esas bases de datos? Solo como pregunta. ¿Cómo conseguiremos que la gente aceptara estas cosas en sus casas? Bueno, la gente las compraría cuando comprara su propio televisor. Al principio no sabrían que están ahí. Esto se describió como lo que ahora conocemos como televisión por cable para reemplazar la televisión por antena. Cuando compras un televisor, ese monitor simplemente sería parte del aparato. Y la mayoría de la gente no tendría los conocimientos suficientes para saber que estaba allí al principio. Y luego el cable sería el medio para llevar el mensaje de vigilancia al monitor. Para cuando la gente descubriera que se estaba realizando este monitoreo, también dependería mucho de la televisión para una serie de cosas. De la misma manera que la gente depende del teléfono hoy en día, el televisor se usará para hacer compras. No tendrás que salir de la casa para comprar, simplemente encenderías el televisor y habría una forma de interactuar con el canal de televisión para ir a la tienda en la que quisieras comprar. Y podrías cambiar de un lugar a otro para elegir un refrigerador o ropa. Esto sería conveniente, pero también te haría depender del televisor, por lo que el monitor incorporado sería algo de lo que no podrás prescindir. También se habló del monitoreo de audio, por si las autoridades querían oír lo que estaba pasando en otras habitaciones, además de donde estaba el monitor de la televisión, y en relación con esto se hizo la siguiente declaración. Cualquier cable que entrara en su casa, por ejemplo el cable del teléfono, podría usarse de esta manera. Recuerdo esto en particular porque fue así, y casi al final de la presentación y cuando salíamos del lugar de la reunión le dije algo a uno de mis colegas acerca de ir a casa y sacar todos esos cables de mi casa, excepto que sabía que no podría arreglármela sin el teléfono. Y el colega con el que hablé parecía aturdido. Hasta el día de hoy no creo que recuerde ni siquiera de qué hablamos o lo que escuchamos esa vez porque le he preguntado. Pero en ese momento parecía aturdido. Antes que se produjeran todos estos cambios con el monitoreo electrónico, se mencionó que habría camiones de servicio por todas partes, trabajando en los cables y colocando cables nuevos. Así es como la gente que estaba adentro sabría cómo progresaban las cosas. Continuemos, porque mucho más. Están todos los frentes cubiertos aquí. Ser propietario de una vivienda, cosa del pasado. La vivienda privada se convertiría en algo del pasado. El coste de la vivienda y su financiación sería gradualmente tan alto que la mayoría de la gente no podría permitírselo. A la gente que ya era propietaria de su casa, se le permitiría conservarla. Pero a medida que pasaran los años, sería cada vez más difícil para los jóvenes comprar una casa. Los jóvenes se convertirían cada vez más en inquilinos, sobre todo en apartamentos o condominios. Cada vez habría más casas sin vender que quedarían vacías. La gente simplemente no podría comprarlas. Pero el coste de la vivienda no bajaría. Uno pensaría de inmediato, bueno, la casa vacía, el precio bajaría, la gente la compraría. Pero hubo alguna declaración en ese sentido de que el precio se mantendría alto aunque hubiera muchas disponibles, de modo que las plazas de libre mercado no funcionarían. La gente no podría comprarlas y gradualmente cada vez más población se vería obligada a vivir en departamentos pequeños. Apartamentos pequeños en los que no cabían muchos niños.
Luego, a medida que el número de propietarios reales de viviendas disminuyera, se convertirían en una minoría. La mayoría de los habitantes de los apartamentos no sentirían ninguna simpatía por ellos y a continuación podrían expropiarse esas viviendas mediante el aumento de los impuestos u otras normas que serían perjudiciales para la propiedad de la vivienda y que serían aceptables para la mayoría. En última instancia, se asignaría a las personas el lugar donde vivirían y sería habitual que vivieran con ellas personas que no fueran de la familia. El censo. ¿Para qué creen que hacen toda esa recopilación de datos? Co-living. Escuchen ese término. Ya están sacando panfletos, ¿cierto? Para que usted se lleve a alguien a la casa. Vean lo que está pasando en Nueva York, ojo, con este mismo tema. Dice, esto se haría de modo que no se supiera hasta qué punto se podría confiar en nadie. Todo esto estaría bajo el control de una autoridad central de la vivienda. Danega nos dice, tengan esto en cuenta, en 1990 cuando pregunten, ¿cuántos dormitorios? Esto es increíble. Tengan esto en cuenta en 1990 cuando pregunten cuántos dormitorios hay en su casa, cuántos baños hay en su casa, tiene una sala de juegos terminada. Esta información es personal y no tiene ningún interés nacional para el gobierno según nuestra constitución actual. Pero se les harán esas preguntas y ustedes decidirán cómo quieren responderlas. Hay muchas cosas que están acá que yo vi en el programa, porque esto es un remake. Yo les dije, yo hice este programa hace algunos, no sé si fueron años atrás, pero hace algún tiempo. Y hay muchas cosas que a mí se me han olvidado y estoy completamente sorprendido. Esto se me había olvidado completamente. Aquí está el censo. ¿Cuántos dormitorios hay en su casa? ¿Cuántos baños hay en su casa? ¿Tiene una sala de juegos terminada? Increíble. La llegada del sistema global totalitario. Cuando el nuevo sistema se imponga, se esperará que la gente firme un compromiso con él. Nuevo pacto social. Todas esas frasecillas, ¿ven cómo encaja? Se esperará que la gente firme un compromiso con él, indicando que no tiene reservas ni se aferran al viejo sistema. El cambio de las constituciones, ¿cierto? Derribar todo el orden antiguo. No habrá lugar para la gente que no se adhiera a él. No podemos permitir que esa gente abarrote el lugar para que la lleven a lugares especiales. Y aquí no recuerdo las palabras exactas, pero la conclusión a la que llegué fue que en esos lugares especiales a los que los llevaban no vivirían mucho tiempo. Es posible que haya dicho algo como eliminarlos humanamente, pero no recuerdo con mucha precisión. Solo la impresión de que el nuevo sistema no los iba a apoyar cuando no se adhirieran al sistema. Eso dejaría a la muerte como la única alternativa. En algún momento, en ese sentido, dijo que no habría mártires. Cuando escuché esto por primera vez pensé que significaba que no se mataría a la gente, pero a medida que se desarrollaba la presentación, lo que quiso decir fue que no se los mataría de tal manera, ni se los eliminaría de tal manera que pudieran servir de inspiración a otras personas como lo hacen los mártires. Más bien dijo algo como esto: la gente simplemente desaparecerá. Solo unos pocos elementos adicionales que se agregaron al final de no incluir donde pertenecen más perfectamente. Que no incluí, dice, donde pertenecen más perfectamente. Bueno, aquí habla de la introducción, cómo se va a introducir este nuevo sistema. Dice, 1. La introducción del nuevo sistema, dijo, probablemente ocurrirá un fin de semana en el invierno. Todo se cerraría el viernes por la noche y el lunes por la mañana, cuando todos se despertaran, habría un anuncio de que el nuevo sistema estaba en funcionamiento. Bueno, durante el proceso de preparar a los Estados Unidos para estos cambios, todos estarían más ocupados con menos tiempo libre y menos oportunidades de mirar realmente a su alrededor y ver lo que estaba pasando. Además, habría más cambios y más dificultad para mantenerse al día con lo que representan las inversiones.
los instrumentos de inversión estarían cambiando, las tasas de interés estarían cambiando, por lo que sería una tarea difícil mantenerse al día con lo que ya se había ganado. Interesante lo de los automóviles. Parecería que hay muchas variedades de automóviles, pero si se mira con atención se ve una gran duplicación. ¡Wow! Se hacen para que parezcan diferentes con cromo, cubiertas de ruedas y cosas así, pero si se mira con atención se ve el mismo automóvil que ha sido fabricado por más de un fabricante. Esto me pasó hace poco, dice Danegan, cuando estaba en un aparcamiento y vi un pequeño Ford, no recuerdo el modelo, y un pequeño automóvil japonés que eran idénticos, excepto por una serie de cosas como el número de agujeros en la cubierta de la rueda y el cromo alrededor de la placa y la forma de la parrilla. Pero si se miran, las partes básicas del automóvil son idénticos. Simplemente estaban aparcados uno al lado del otro, lo que me llamó la atención y me recordó de nuevo lo que había dicho hace muchos años. Me estoy apresurando porque estoy a punto de terminar la grabación, dice Danegan. Permítanme resumir diciendo que todas estas cosas dichas por un individuo en un momento dado y en un lugar determinado en relación con tantos esfuerzos humanos diferentes, y luego observar y ver cuántos de ellos realmente se llevaron a cabo, es decir, los cambios logrados desde entonces, entre entonces y ahora, 1969 y 1988, y las cosas que están planeadas para el futuro, creo que no se puede negar que esto está controlado y que de hecho hay una conspiración. La pregunta entonces es ¿qué hacer? Creo que en primer lugar debemos poner nuestra fe en Dios y orar y pedir su guía. Y en segundo lugar, hacer lo que podamos para informar a otras personas, tanto como sea posible, tanto como puedan estar interesadas. A algunas personas simplemente no les importará porque están preocupadas por seguir adelante con sus propios esfuerzos personales. Pero creo que en la medida de lo posible deberíamos intentar informar a otras personas que pueden estar interesadas y de nuevo poner nuestra fe y confianza en Dios y orar constantemente para que nos guíe y nos dé valor de aceptar lo que podemos afrontar en el futuro próximo. En lugar de aceptar la paz y la justicia de las que tanto oímos hablar ahora, que es un cliché, insistamos en la libertad y en la justicia para todos. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Like Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.